Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Dios le bendiga rica pero ricamente. Este es el día más feliz de nuestra vida porque es el día que el Señor ha hecho. Estamos contentos y la palabra de Dios nos dice que contentamiento con santidad es una gran ganancia. Gracias por sintonizarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante, que usted va a ver algo en este tema que quizás no ha visto anteriormente. Y esto es Dios haciendo estas cosas, porque el Espíritu Santo trae nuevas cosas diariamente a nuestras vidas. Y vamos a estar desarrollando cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Ese es el tema. Porque cuando usted sabe cómo fue el nacimiento de Jesucristo, ya nunca más va a ser engañado. Y para este tema tan importante, ¿cómo es? ¿Cómo fue? ¿Y cómo será siempre el nacimiento de Jesucristo? Hemos invitado a 3 pastores que tienen mucho que aportar sobre esta palabra. Que esta palabra los transformó a los 3, a los 4. Yo también. Una vez que usted sabe quién es Jesucristo, cómo fue su nacimiento, usted entenderá el resto de la Biblia. Si le enseñaron mal cómo fue el nacimiento de Jesucristo, va a tener problemas en entender toda la Biblia. Para mí es un privilegio hoy tener con nosotros a un ministro del concilio por muchos años, pastor, y ahora está de evangelista, el pastor José Julio. Bienvenido, mi hermano José Julio. Gracias, pastor. Gracias, querido televidente. Bendiciones. Un gozo estar en casa con mis colegas y yo sé que nos vamos a pasar muy bien. Vamos a disfrutar un tema muy rico como lo que dijo el pastor. Amén. Gracias por tu disponibilidad, varón de Dios. Amén. Y bueno, también tenemos, ya lo conocemos aquí, es programador de Almavisión y ha estado mucho en consejería pastoral, el pastor del Centro Internacional de Oración de La Puente, César Hernández Cruz. Bienvenido, varón de Dios. Amén. Gracias, doctor Juan Bruno Camaño, por la invitación a este programa que me encanta. Mucha gente me pregunta por él y gloria a Dios que Dios está usando Almavisión a través de mucha programación como esta. Dios lo bendiga y gracias por la invitación. No, gracias a ti, varón de Dios, por estar siempre disponible para apoyar la causa de Cristo en los medios de comunicaciones. Amén. Y también tenemos con nosotros al pastor Roberto Girón, programador de Almavisión, y también ha estado mucho en consejería pastoral. Roberto, bienvenido. Gracias, pastor. Es un privilegio estar de nuevo acá, esperando que el Espíritu Santo nos use grandemente para un tema tan sorprendente y maravilloso como es el nacimiento de Jesús. Así es. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias a ti, pastor del Centro Internacional de Oración de Los Ángeles, Roberto Girón. Bueno, cada pastor va a desarrollar a la luz de la escritura que tienen cómo fue el nacimiento de Jesucristo y cómo lo impactó a ellos personalmente. Después abrimos las líneas, amado televidente, hermanos, y usted va a llamar, sea parte de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura y a toda nación. ¿Cómo lo hace usted? De su casa, llamando a ese número, 855-627-8711. Si hay alguna inquietud acerca del nacimiento de Jesucristo, ¿cómo fue? Usted puede llamar y los pastores estarán dando las respuestas. Bueno, vamos a comenzar con el texto bíblico que estamos utilizando para esta enseñanza. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18.
La Biblia, la palabra de Dios, enseña bien claro esto y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es algo precioso. El ángel se le aparece a una mujer, favorecida entre todas las mujeres, y le dice, María, no temas, porque vas a tener un hijo. Y María le responde, pero ¿cómo es esto? Si yo no he conocido a varón. Ah, pero el ángel le dijo, lo que tú vas a concebir es del Espíritu Santo. Lo divino entrando a lo humano. Jesucristo, para relacionarse con nosotros desde el vientre de la madre hasta la tumba y después de la tumba, resucitando el tercer día. Vamos a escuchar al pastor José Julio sobre cómo fue el nacimiento de Jesucristo y qué impacto ha tenido en su vida. Adelante, varón. Bueno, gracias, pastor. Yo quiero aprovechar para dar gracias a Dios por mi familia, mi esposa y mis hermanos que me están viendo. Quiero considerar un punto de vista que es importante establecer la fuente de donde procede nuestra enseñanza. Muchas veces nosotros opinamos y damos sugerencias, pero la Biblia nos muestra algunos aspectos de dónde procede la enseñanza del nacimiento de Jesús como evidencia tangible. Lucas, que habla del nacimiento de Jesús, él no estuvo presente, pero él era un médico y él se lanzó a hacer una investigación. Y como investigación, aquí tengo el diccionario, investigación es el suceso donde las personas detalladamente buscan las evidencias y los mínimos detalles para conducir a la persona a un resultado de algo verídico. Entonces, en este Evangelio según San Lucas, en el versículo 2, él dice, tal como nos han enseñado, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Me pareció a mí, dice, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas de su origen, escribirlas y ponerlas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Este escritor nos va a ayudar a entender lo que los otros escritores hicieron. Marcos y Lucas y Juan, que son los evangelios, nos cuentan aspectos diferentes, pero este hombre que no estuvo en el nacimiento de Jesús, establecer un fundamento claro para que los escritores, los lectores, por así decir, de la escritura pudieran estar seguros de que el evento que él está narrando fue verídico. Así que él se lanzó a hacer una investigación y no lo hizo al apurado ni a la ligera, lo hizo diligentemente. Quiere decir que la fuente del nacimiento de Jesús no fue un cuento, ni un invento, ni una introducción religiosa. Fue un evento verídico. Que un hombre preparado, un médico que se lanzó a la investigación, comprobó, yendo a las fuentes de primera instancia, no de segunda instancia, no de tercera instancia, fue a las fuentes originales, para que él pudiera escribir a las generaciones que iban a suceder las cosas que iban a ayudar a la fe a conservarse sólida. Y en esta investigación, él consulta 5 fuentes. La primera fuente que él consulta para saber de dónde viene el nacimiento de Jesús, qué evidencias reales son, dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 66, que todos los vecinos de Juan, de Zacarías, guardaban las cosas. Así que su primera fuente de investigación, él se dirigió a las comunidades donde ocurrieron los eventos y consultó e investigó con las personas que hablaron del evento que iba a cambiar la historia de la humanidad y del mundo, el nacimiento de Jesús. La segunda fuente que él consulta no es menos que los, dice aquí que los pastores. Dice Lucas capítulo 2, dice que había un grupo de pastores vigilando la noche
y que se le aparecieron unos ángeles, pero en el versículo 20 dice, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Fuente de información fidedigna. Luego encontramos otra fuente y se trata ahora de María. Dice la escritura que María guardaba, Lucas capítulo 2 verso 19 dice, y guardaba María todas estas cosas en su corazón y meditaba en ella. Quiere decir que esta fuente de la Madre de Jesús que va a narrar todo esto está siendo colaborado y juntado por un investigador que tiene la responsabilidad de transmitirle a generaciones futuras un evento que no puede ser tomado a la ligera ni tomado como un cuento, sino como un hecho real donde Dios envía a su Hijo a nacer un día para salvar a la humanidad. El nacimiento de Jesús no es un cuento, es una realidad, fue una realidad. Y como fue una realidad, tenemos las fuentes cercanas, verdaderas, que nos ayudan a la fe a creer que este evento no fue inventado por una religión. El otro grupo de personas que contaron lo que vieron, ahora se trata de un hombre llamado Simeón. Dice que el Espíritu de Dios lo llevó al templo para mostrarle la salvación de Dios. Y en el verso 29 dice, ahora Señor, despide a tu siervo conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Este hombre ahora está diciendo lo que vio y la evidencia de que el Espíritu de Dios lo condujo para que viera aquel personaje que iba a ser nuestro gran Salvador, Jesucristo. La última fuente que él consulta en el nacimiento de Jesús, se trata ahora de una mujer. Dice que era profeta. En el versículo 36 dice que una mujer llamada Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser. Ella era viuda, pero era una anciana de más de 100 años. Dice en el versículo 38, dice, esta presentándose en la misma hora que Simeón daba las gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Cuál es mi punto aquí? El hecho del nacimiento de Jesús que celebramos no es un mito, no es un cuento, no es una historia inventada, es una realidad. Nació un Salvador. Y esa debe ser la base por la cual celebramos la fecha del nacimiento de Jesús, en saber que el nacimiento de Jesús es un evento comprobable, real, genuino, y que no hubo ahí falsificación ni mala intención, sino un investigador que, al igual que todos los hombres, quería saber la fuente de la verdad de este suceso que cambió el mundo entero. Amado televidente, tú tienes esa necesidad y tú andas buscando saber esto. Aquí está claro, nació un Salvador y ese se llama Jesús el Cristo, nuestro Dios y Señor. Que Dios te bendiga. Excelente, qué tremendo, muy claro. Vamos a escuchar ahora a el pastor César Hernández Cruz. Adelante, siervo. Wow, qué hermoso lo explicó el hermano. El nacimiento de Cristo, lo que me impactó ahorita de lo que habló igual el hermano, es que es una realidad. Los musulmanes reconocen que Jesús es el Mesías, pero no reconocen reconocen los musulmanes que Jesús es un profeta, pero no lo reconocen como el Mesías. Entonces el nacimiento de Cristo es el nacimiento del Mesías mismo, que vino a salvar al mundo entero, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces en el versículo de Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Jesucristo es el único que salva, para eso vino a nacer, para dar su vida por ti y por mí, y para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué hace el diablo en la actualidad, doctor Juan Bruno Camaño? Quiere desviar, quiere robar esa gloria, quiere tapar el nombre de Jesús. El 80% de la gente actualmente, y esto es una estadística, el 80% de la gente que hoy celebra la Navidad
celebran más a Santa Claus y no se acuerdan de aquel que verdaderamente merece la gloria y el honor. El diablo nos ha querido ganar terreno con ese tipo de cosas. Lo mismo lo hizo el rey Herodes. Dice que cuando el rey Herodes se enteró de que Jesús había nacido, dice que se turbó su corazón. Imagínense cómo se sintió el diablo cuando se enteró que el Hijo de Dios, el Mesías, venía a nacer y se iba a hacer hombre para salvar el mundo entero. Y se estremeció el infierno. Y se tiene que seguir estremeciendo, porque no dejes que un religioso te quiera tapar, así como lo que hizo el rey Herodes. El rey Herodes mató a todos los niños, quiso tapar el nacimiento de Jesús, pero ¿qué hizo los hombres sabios? Los hombres sabios que en la traducción de la Reina Valera dice los magos, los reyes, son hombres sabios, gente que era estudiosa de las estrellas, astrónomos, gente que sabía sobre el Mesías que iban a nacer. Entonces dice, ¿dónde está el rey de los judíos que hemos venido a adorarle? Entonces estos hombres eran tan sabios que vinieron a adorar al quien merece la gloria y el honor. Si tú y yo celebramos hoy la Navidad, no es Santa Claus, no son los regalos, no es que el afán de la fiesta, no, es que Jesús vino a salvarte a ti, a mí y a todas las familias, a reunir a todas las familias del mundo entero. Es cuando más se reúnen las familias en todas partes del mundo, y el único que lo pudo lograr fue Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y casi voy a concluir con esto. El diablo ha querido ganar terreno con esto de que si es en la fecha de diciembre, que si sí, que si no. Lo importante es que nació. Lo importante es que la Biblia lo registra, y como dice el hermano, es algo verídico, es un hecho real, que Jesús nació, está escrito en todo el Nuevo Testamento, y eso es en lo que yo me enfoco. Mire, yo le preguntaría a esos religiosos que si el árbol es de Dios, que si las lucecitas son de Dios. No, la gente religiosa nomás vino a dividir, así como el diablo. Yo creo que la gente religiosa que se espanta mire, si celebramos el Día de los Muertos, pues ahí yo estaría de acuerdo, diría, oiga, eso sí es del diablo, ¿no? Pero celebrar el nacimiento del Mesías, que vino a morir, a dar su vida por ti, nació en un pesebre, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en todo. ¿Cuál será el pecado de celebrar a mi Cristo, a mi Señor y mi Salvador? Y así como Dios en la Biblia registra la Pascua, que se celebran fiestas que Dios entiende de que cómo no vamos a celebrar. Aún los mismos ángeles, en el libro de Lucas capítulo 2, que habló hace un momento el pastor José Julio, dice que los ángeles rodearon a aquellos pastores y dice que alababan y daban cánticos de alabanza a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas, que ha nacido el Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Y concluyo con esto. Si a ti te es pecado celebrar la Navidad, dijo el apóstol Pablo, si te es pecado comer carne, bueno, pues no comas carne. Pero si a tu hermano no le es pecado, mire, yo estuve en una iglesia, pastor Juan Bruno Camaño, donde era pecado todo. Era pecado hasta la sopa, el voltear a ver al hermano. No. Yo creo que si tú celebras la Navidad de todo tu corazón, que Jesucristo vino a nacer por ti, a dar su vida por ti y por mí, mira, no hay pecado alguno. Si ponen un arbolito, pues es un adorno. No me estoy postrando al árbol, no estoy adorando un árbol. Entonces, simplemente si te es pecado, abstente de celebrar la Navidad, pero no critiques al que lo celebra. Y si no te es pecado, pues gloria a Dios, gózate conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios, excelente. Mire cuántas versiones, qué diferente, ¿verdad? Cada pastor le da un ángulo al nacimiento de Jesucristo. Pastor Roberto Girón, adelante. Gloria a Dios. Sí, bueno, los hermanos ya prácticamente dijeron todo, pero a mí en lo personal, una de las cosas que me impresiona del nacimiento de Jesucristo es que está comprobado científicamente, teológicamente, no hay vuelta atrás. El nacimiento de Jesucristo fue una realidad. Amén. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, más allá de la celebración del 24 de diciembre? Y lo que a mí me impresiona son lo que hicieron estos hombres, que la Biblia llama magos. Lo que hicieron estos hombres
debería de hacerlo la humanidad hoy. Recorrieron miles de millas para ir a ver al Mesías. No llegaron con las manos vacías, llegaron con oro, llegaron con incienso y mirra. Cuando yo veo esto, veo una gratitud de un Dios que está dando lo mejor para la humanidad. Y estos hombres, que no sabemos si eran reyes o si eran tres, no lo dice la Biblia, dan un gesto de adoración y agradecimiento al Todopoderoso entregándole lo mejor. Y eso creo yo que deberíamos llevarlo todos en el corazón. Él nace. Y el nacimiento de Jesús apenas es el comienzo. Porque si Jesús no muere ni resucita, de nada serviría su nacimiento. Él tenía que nacer, crecer, comenzar un ministerio, morir, resucitar y ascender a su Padre. Entonces, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, es el principio de una esperanza para la humanidad que se consumió cuando Él se sentó en su trono. Y en estos tiempos, sin importar, como dice el siervo, la fecha y toda esa cuestión, nuestro corazón debe estar orientado a eso. Y es lo que a mí me ha impresionado siempre. Darle a Dios en gratitud por esa gran salvación a través de su Hijo. A Él sea la gloria. Sí. Excelente, gloria a Dios. Eso es lo principal. Y yo quisiera agregar un poquito de tanta verdad que los tres pastores han dicho. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesucristo y qué impacto tuvo en nuestra vida? Porque han nacido muchos seres humanos en el mundo, desde Génesis, 6.000 años más o menos. Pero el impacto que el nacimiento de Jesucristo hizo en la humanidad, ningún nacimiento de nadie hizo. Porque en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese fue el nacimiento de Jesucristo. Dios, la estrategia más tremenda de un creador con un gusto excelente, ¿no? Tengo que relacionarme con lo que he creado. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que relacionarme con Él desde el vientre de su mamá, como nacimos todos. Jesús es el sumo sacerdote que se puede relacionar con nosotros desde el vientre de nuestra madre. Él estuvo ahí, engendrado por el Espíritu Santo. Nació como nosotros nacimos. Fue niño como nosotros. Ahora, el único que murió y resucitó de toda la creación que Dios ha creado, se llama Emanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Porque Él fue, Él es y Él será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando tú conoces cómo fue el nacimiento de Jesucristo, tú no vas a estar exaltando una imagen de ninguna persona. Ni de Lupita, ni de Juanito, ni de Chinchito, ni de nadie. Tú no vas a estar levantando y exaltando una imagen de ninguna persona. Porque el único que resucitó entre los muertos y está a la diestra del Padre se llama Jesús, el Cristo, el unigénito Hijo de Dios. El único. Por eso es que usted ve que siempre Satanás trata de quitar el enfoque de Cristo, porque aquellos que vemos a Jesucristo, nacemos de nuevo, salimos de la idolatría, de imágenes y de gente que no se merecen adorar, porque el único que se merece adorar fue el que murió por nosotros en la cruz, derramando toda su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él murió, sí, en la cruz. Fue sepultado, sí, pero al tercer día resucitó entre los muertos, porque Él era el Emanuel, Dios con nosotros.
Aleluya. Jesús es Dios encarnado en hombre. ¿Es Jesús Dios encarnado en hombre para ti? Cuando esto se te revele, saldrá de la idolatría, del temor, de la mentira y del engaño. Porque Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Hermano, qué precioso el nacimiento de Jesucristo. Muy bien, yo quiero preguntarle al pastor Roberto Girón. Roberto, ¿cuál fue el impacto que el nacimiento de Jesucristo tuvo en tu vida? Quizás cuando comencé, porque normalmente uno en otra religión pues vive en la tradición, ¿verdad? Y la tradición pues nos enseña una serie de cosas por ahí que no afectan nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, ¿verdad? Pero cuando uno comienza en los caminos de Dios y comienza a estudiar los evangelios y comienza a estudiar la historia de nuestro Señor Jesucristo, se va dando cuenta que el principio de todo, el inicio de todo lo que existe, es el nacimiento de Jesús. ¿Y cómo impactó esto mi vida? Lo impactó porque depositó en mí una esperanza viva, como lo dijo muchos de los profetas. Una esperanza que cuando yo comencé en los caminos del Señor me di cuenta de lo sobrenatural que es el Evangelio, lo sobrenatural que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que no cabe en la mente humana, en la mente finita. Es algo grandioso de Dios. Y para mí este fue el inicio de convertirme, porque yo bien recuerdo esto, bien lo recuerdo cuando allá por 1995, 96, que yo comencé a estudiar y me convertí, que el nacimiento del Señor Jesucristo me llevó a buscar, a estudiar y a escudriñar mucho más la palabra de Dios. Y comencé a comprender, en ese año recuerdo bien, que este impacto fue tan grande en mi vida que me convirtió en un siervo de Dios. Cuando yo criticaba a todos los siervos de Dios, yo no creía en el nacimiento. Esto no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Porque hay preguntas bien difíciles, pero fue a través del Espíritu Santo, sí, pero ¿cómo fue? Es que vino el Espíritu Santo, no, pero ¿cómo? ¿Me pueden explicar eso? Eran las preguntas. ¿Cómo fue? He oído esto de pastores. Es que es un semen celestial que llegó, imagínate, que llegó al vientre de María. Y otras tantas teorías, ¿verdad? La explicación que dio el pastor fue excelente porque esa es una prueba científica y teológica de esto. Pero en lo personal, yo puedo decir de que este inicio del nacimiento de Jesucristo fue el inicio de mi nacimiento. Qué tremendo. Porque comencé yo, no, dijo, esto es extraordinario. Recuerdo esa hambre de la palabra en ese año. No, dije, esto tiene que ver. Me llevó. Y hoy, el que trataba de farsantes a los pastores, ahora es farsante. Gloria a Dios. ¿Va? Sí, porque eso es para creyentes. Pues sí, para la Biblia creyentes. lo dice en San Juan 3:16. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto se relaciona al nacimiento de Jesucristo. ¿Y cómo fue el impacto para tu vida, mi hermano César? Bueno, la verdad que desde niño, o sea, siempre conocimos que Jesús fue el Salvador en lo personal. Era el único que perdonaba pecados, vino a salvar al mundo. Pero de oídas lo había oído, como dijo Job. Entonces, cuando verdaderamente tuve un encuentro con Jesús, cambió mi vida. O sea, así como Jesús nació, así tiene que haber un nuevo nacimiento, como lo decía el pastor Girón. Tiene que haber cuando una persona verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo, tiene que haber un nacimiento nuevo en su vida. Y ese yo lo experimenté. Usted me ve aquí bien elegante y guapo, lo digo con humildad, pero lo digo para mi esposa, que yo sé que me está viendo por Facebook. Pero yo ya no soy drogadicto, ya no soy un homeless, ya no hay ese rencor, esa amargura, ese odio, y ese cambio radical solamente Cristo Jesús me lo pudo dar, no una religión, no un ídolo,
no Buda, no Mahoma, no Krishna, no, solo Jesucristo pudo cambiar mi vida y es la que puede cambiar la vida de la humanidad entera. Tremendo, diferentes impactos que hizo el nacimiento de Jesucristo. Y mire qué interesante, aquí vemos 4 hermanos y los 4 somos de 4 diferentes culturas. Roberto Girón, del Salvador. Pastor César Hernández, de México. Pastor José Julio, de Panamá. Y yo, de Cuba. Oye, que Cristo es para todo, ¿eh? Y estamos aquí testificando el nacimiento de Jesucristo, ¿cómo fue? ¿Y cómo fue el impacto para ti, Pastor José Julio? Bueno, el mío fue un poquito diferente a mis hermanos porque yo tenía miedo a morir. Ok. Y muchas noches yo me levantaba llorando y asustado. Pero en Panamá, en la Navidad se celebraba o se celebra con mucha alegría. Y me gustaba el barrio donde nací porque hacen nacimiento en las calles públicas. Y los jóvenes y los ancianos se juntaban, así que de toda la época del año, esta época se volvió una época especial para mí, porque era una época que traía como un gozo, como una expectativa, como que algo hermoso, el mismo ambiente, la misma calle, la gente compartiendo, dando comida, dando juguetes, dando amor, tratándose bien, pintando la casa, arreglando. El ambiente en Panamá para Navidad es extraordinario. Y las familias, y ese toque de eso, creo que generó una experiencia con Jesús, porque yo recuerdo que mi angustia a la muerte, mi aflicción de dónde iba después, a dónde voy. Y luego llegan unos aleluya y se paran en medio del cuadro y predican a Cristo. Y yo, de una forma inocente pero burlona, dije, si eso que están diciendo ellos es verdad, y si eso de que acepten a Jesús, levanten la mano, va a parar de que ellos se callen y se vayan, yo lo voy a hacer por eso. Wow. Y Dios lo sabe, yo levanté mi mano en esa dirección, pero no había comprendido la dimensión de ese acto inocente, el propósito de Jesús de salvar mi vida, de esa angustia a la muerte y esa preocupación dónde iba después de la muerte. Amigo televidente, yo no sé las razones tuyas, pero el saber que hay un Salvador y que nació alguien que me daba la garantía de que al morir viviré y de que había algo después de la muerte, de que me esperaba algo hermoso, me llevó y me condujo a los pies del Salvador. Y yo me uno con mis hermanos y me uno a lo que dijeron los ángeles aquí. Gloria a Dios en las alturas y buena voluntad en la tierra a los hombres. Eso ha revolucionado y cambiado mi vida, de saber que ya no voy a morir. Si tuviera que morir o si muero, sé que me espera una vida eterna. Eso fue, pastor. Tremendo. La esperanza. Tremendo. Mire qué precioso. Lo único que puede quitarte el temor a morir es alguien que murió, pero que resucitó, para que donde Él esté, tú estés también. Aleluya. Eso es lo que hace el nacimiento de Jesucristo, cuando nace Él en tu corazón, creyendo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo los hubiera dicho, dice Jesús. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis también. Ese lugar fue el que te dio la esperanza. Eso fue la que... Un lugar más allá Aleluya. del sol. Aleluya. Bueno, mire qué lindo. Rolando, desde Mississippi, pregunta el pastor Roberto Girón. Quiere desearle a todos los pastores feliz Navidad y quiere preguntar por qué dicen algunos que la Navidad es una fiesta pagana. Si Cristo nació, debe ser de gozo para celebrarlo. Hablando bíblicamente, ¿verdad? Que yo no puedo salirme de la Biblia. Amén. La Biblia nos enseña que
o Jesucristo dejó establecido que solo hay dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. En ningún momento encontramos en la Biblia de que celebremos la Navidad, y esa es una realidad. Pero sí encontramos de que un grupo de pastores se unieron al coro celestial y comenzaron a alabar y a bendecir a Dios, ¿verdad? Entonces, eso nos da la pauta a nosotros de que también, como cristianos, debemos alegrarnos en este tiempo, ¿verdad? Sí, Señor. Debemos exaltar su nombre, que ese nacimiento, su muerte y su resurrección nos lleva a la vida eterna. Lo que sucede es que esta fecha, 25, 24 y 25 de diciembre, el pueblo romano celebraba una fiesta al dios Saturno y daban regalos, intercambiaban regalos y ponían en las puertas una serie de cosas, pero su objetivo era completamente idólatra. Le decían ellos al Dios invencible, los romanos, ¿verdad? Y de ahí viene otra tradición con otras naciones y una serie de cosas que eran fiestas paganas, ¿verdad? Entonces, en eso se basan ellos para decir de que celebrar la Navidad hoy es una fiesta pagana. Pero los cristianos sabemos que cuando nos reunimos en familia y compartimos muchas cosas con nuestra familia, estamos o deberíamos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos exaltando ningún paganismo, no. Estamos exaltando que Él nació, murió y resucitó por nosotros, ¿verdad? Entonces, hay mucha historia en cómo se origina esto. Unos historiadores dicen una cosa, otros otra. Hay una cantidad de historia cómo se origina. Por ejemplo, el solsticio de invierno, que es el 25 de diciembre. Lo utilizan muchas personas para otras cosas que no tienen que ver con la Navidad. Pero yo tomo este verso precioso del apóstol Pablo. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y nosotros lo hacemos así, ¿verdad? Entonces ellos tienen datos históricos de dónde viene esto. Por eso hablan así, ¿verdad? Así que esa es la razón. Excelente, muy bien. Bueno, Oliva, ahora sí pueden llamar y su pregunta va a estar en el aire, en el área 855-627-8711. Haga su pregunta, su inquietud y usted verá qué bien se va a sentir y de esa manera es parte de la gran comisión. Oliva le pregunta al pastor César, ella es de San Bernardino. Bueno, llamó para felicitar al hermano Bruno y a todo el panel. Siempre mira este programa y es su programa favorito porque aprende mucho. Gloria a Dios. ¿Qué le puede decir a Oliva, César? Wow, que lo siga mirando para que pueda aprender mucho de toda la maravilla que tiene la palabra de Dios. Te felicito, mi hermana, y pasa la voz con muchísima gente de que se está predicando el Evangelio día y noche a través de Alma Visión. Excelente. Bueno, María de la Puente, California, dice así, felicidades a todos los pastores y quiere preguntarle, ella leyó al pastor José Julio, dice, ella leyó que dicen que la imagen de María, José y Jesús en el pesebre es ofensiva para algunas personas y lo quieren quitar. ¿Qué creen ustedes de esto? ¿Por qué? Bueno, y dice, ¿por qué es que el mundo está tan perdido? Bueno, hay una corriente, y ustedes lo notaron el año pasado, los últimos años, que hasta la palabra Christmas o Navidad ha habido una corriente que han querido quitarla. Y se puede ver que hay una corriente porque cuando las cosas de Dios está causando efecto de alguna manera u otra, el enemigo, como decían mis colegas, va a tratar por todos los medios de frenarlo. Ahora, personalmente, sabemos que hay en este país una posición anticristiana, hay una posición anti-Dios, hay una posición anti-Biblia. Así que todo lo que suene a Dios, ellos van a hacer todo lo posible de erradicar. Un ejemplo sencillo, in God we trust, en Dios confiamos, que está en el dólar. Se está haciendo lo posible de quitarlo. El himno nacional de los Estados Unidos, quieren eliminar la palabra Dios. O sea, todo lo que suene a fe, a verdad, a salvación. Hay un ejército de personas que se están, por los años, se han ido como agrupando para tratar de erradicar eso, para mantener callado o tratar de que las generaciones que vengan no crean, no tengan salvación.
Y eso es lo que está ocurriendo. Pero damos gracias a Dios que cuando Hitler trató de destruir la Biblia y destruyó la cantidad de escritos bíblicos para erradicarlo, ocurrió lo opuesto, se multiplicó. Sí, Señor. Y se dio una abundancia de la palabra que ahora está traducida en cuanto al lenguaje, ¿verdad? Pero lo que más me llama la atención, que el evento real de Jesús, aunque haya un grupo tratando de negarlo, hay otro grupo que no va a permitir que se niegue, porque si usted va a China, yo acabo de venir de Israel, aún los musulmanes, que son enemigos acérrimos de la Biblia y de la palabra de Dios, ellos mismos se benefician, celebrando Navidad, claro, poniendo arbolitos, poniendo luces, y yo me sorprendí que ellos mismos se benefician de un evento que por un lado quieren tapar. Así que, hermana querida, lo que pasa que es un ataque para tratar de opacar nuestra fe, de desviar nuestra fe y tratar de erradicar todo lo que huele a Dios. Pero eso no va a triunfar, porque la Biblia nos enseña que nosotros somos más que vencedores. Así que yo te animo a seguir creyendo y manteniendo tu posición, no en imágenes, pero creyendo en un día como celebramos de un Salvador que murió por ti y por mí en la cruz. Ese es mi punto. Excelente, excelente. Y mire qué tremendo. Ahora en la Casa Blanca, ahora en este momento, hay estudios bíblicos. El gobierno anterior votó a todos los pastores. No querían nada de la Biblia, nada de pastores ahí. Y Dios ahora puso a un nuevo gabinete donde están dando estudios bíblicos semanalmente. Y todos están escuchando la palabra de Dios. Mientras más quieran atacar a los cristianos, más vamos a crecer. Así es. Así fue desde el inicio. Cuando Jesucristo nació, el loco endemoniado, otro Hitler, el primer Hitler fue él, Herodes. Él dijo, maten a todos los hebreos. Pequeñito, y mató gente, pero no pudo matar a Cristo porque oiga, el ángel vino donde estaba José y María y le dijo, José y María, quieren matar a Jesús. Regresen, váyanse de aquí, vuelvan a Egipto, vayan a Egipto. Y se fueron a Egipto y no pudieron matarlo. Es así como nosotros. Nos quieren matar, desaparecerlo, pero no pueden. No pueden. El diablo está derrotado. Y Cristo es exaltado. Mientras más ataque, más exaltamos al Cristo de la gloria. Así Es decir, que confíe en ese que lo salvó, lo sanó y le da una esperanza gloriosa. Jesús, el Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Hassan, desde Miami, tiene un nombre, creo que Hassan es un nombre o hebreo o árabe, ¿no? Hassan, Hossein, Salem. No sé, mi hermano, pero Hassan de Miami quiere preguntar, cuando hay un divorcio, ¿se puede casar de nuevo los divorciados, sí o no? Pastor Roberto Girón. Bueno, cuando hay un divorcio, si se pueden casar de nuevo los divorciados. Vamos a la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice, y Jesucristo lo dijo, de que para haber un divorcio solamente debe ser cuando ha habido un adulterio, ¿verdad? Sin embargo, nosotros como seres humanos que somos hermanos, hermanas, tenemos tanto error, tanto defecto y tanta debilidad que más tarde o más temprano alguien puede caer en eso. Yo pienso de que el divorcio, hermano, es perdonado por parte de nuestro Señor Jesucristo. Habría que ver las circunstancias por la separación y por qué se llegó a eso. A lo mejor esa mujer o ese hombre, y siempre digo esto yo con respecto a eso, a veces nos volvemos religiosos, muy religiosos, cuando se trata de una pareja cristiana que quiere divorciarse, pero no tomaron en cuenta muchas cosas. Y en la Biblia está todo lo que el novio y la novia necesitan saber antes de casarse. Aquí están las reglas para el noviazgo y el matrimonio. Entonces vemos que la gente se casa por los papeles, se casa por conveniencia, se casa porque le ponen una pistola en la cabeza y la muchacha está embarazada. Se casa porque no quiere estar solo, quiere un bulto a la par ahí y la soledad es terrible. Hay una cantidad de cosas por lo cual hermanos y hermanas se casan. Cuando se presenta el divorcio, vienen los religiosos y dicen, no puedes hacerlo. Pero se tomó la mala decisión
de elegir mal la pareja. Y esto es uno de los errores. Lo he visto en tantos años, lo he visto. Porque los hermanos y las hermanas no tienen el cuidado ni el tiempo para averiguar lo que dice Dios respecto al matrimonio y a casarse. La Biblia dice, todo pecado será perdonado. Esa frase indica todo pecado, si eres cristiano y la sangre de Cristo ha limpiado tu alma y tu corazón. No hay pecado que no sea perdonado por medio de la sangre de Cristo. El que se va a divorciar, ¿verdad? Yo siempre digo esto, el pastor creo que tiene un ministerio de matrimonio. ¿Cuál es el objetivo primordial de una consejería pastoral? Bueno, Jesucristo vino a unir la familia, no vino a separarla. Entonces debe de luchar hasta el último momento para que la pareja permanezca unida en el Señor y ese matrimonio glorifique a Cristo. Yo he trabajado también mucho tiempo en esta área y me he podido dar cuenta estas situaciones difíciles. Es más fácil hablar de Apocalipsis, Bruno, que del matrimonio. Es algo tremendo. Pero según la Escritura y la misericordia de Dios, creo que hay camino para el perdón y las segundas nupcias. Exactamente. Bueno, y yo quiero decirle, amados televidentes y hermanos, mire, el plan perfecto de Dios es que un hombre se case con una mujer y que ese matrimonio es para siempre, amén, hasta que la muerte los separe. Pero cuando hay problemas como los que hay, el mismo Jesucristo, Moisés dio carta de divorcio. Y hay Biblia para respaldar eso. O sea, sé que ahí usted tiene que ir a Dios. Pero bueno, vamos a contestar la pregunta de Norma García, María, Teresa, Rosa y Jorge. Pero nos vamos con esta linda adoración y regresamos con el tema, ¿cómo fue el nacimiento de Jesucristo y qué impacto ha hecho en su vida? Veamos. Mientras tú pensar solo en
solo en ti. Gloria sea al Señor, qué lindo. Estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. Una pregunta para ustedes, televidentes, que están llamando. ¿Qué es más importante? ¿La resurrección de Jesucristo o el nacimiento de Jesucristo? Contéstenos eso y llámenos. ¿Qué es más importante? ¿El nacimiento de Jesucristo o la resurrección de Jesucristo? Ambos son importantes, pero ¿qué es más? Bueno, vamos a ver. Rosa pregunta a César, ¿por qué dicen algunos que Jesús no es Dios? Ella no entiende y felicita el programa y el panel. ¿Por qué es que algunos dicen que Jesús no es Dios? Porque Dios se vino a ser hombre, 100% hombre y 100% Dios. Y con esto contesto a esa duda, a esa pregunta. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y los únicos que tienen ese poder es Dios. Entonces, Jesús tiene ese poder, el Espíritu Santo tiene ese poder y por supuesto Dios tiene ese poder. Entonces, fuera de ahí no hay nadie que tenga ese poder de ser omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y no sé por qué, por religiones X que dicen que Jesús no es el Mesías, Jesús no es Dios. O sea, Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Él tiene la misma autoridad que el Padre. Y aún cuando sea el juicio final, dice que no había nadie que fuera digno de abrir los sellos, sino solamente el Cordero Santo. Entonces el Cordero Santo, el Padre le dio toda la gloria, toda la honra y todo el honor. ¿Por qué? Porque tiene la misma autoridad que el Padre. La tiene el Hijo. Y el Hijo igual que el Padre. Amén. Excelente, excelente. Teresa desde Georgia. Ella dice, ¿piensan ustedes que es correcto armar un árbol de Navidad en la iglesia? Bueno, yo personalmente no tengo ningún perjuicio con que se arme o no se arme, ¿verdad? Yo creo que uno debe ser suficientemente maduro de entender que es una festividad y de que es un momento de alegría, como dije, y que a muchas personas pareciera ser tonto, algunas personas que usted no sabe, que andan deprimidos, que andan frustrados, que andan en situaciones, el ver una época como esta y ver a la iglesia regocijarse y ver un árbol y ver las luces le provoca ese descanso, esa alegría, esa celebración. Así que yo personalmente no tengo ningún problema con que se arme o no. Algunas personas lo ven como una ofensa. Bueno, ese es su criterio, como dijo César hace tiempo, hace ratito atrás, de que si el armar el árbol es pecado para ti, pues no lo hagas. Pero si alguien lo hace, tampoco lo critique. El apóstol Pablo dice en Romanos, para su Señor Él está en pie o cae. ¿Quién eres tú para condenarlo? O sea, a nosotros no nos corresponde ser jueces, sino aprovechar el momento. Lo que yo quiero hacer énfasis, pastor, en este minuto, es el énfasis que hemos hecho de que la intención de la Navidad no es el árbol ni las luces, sino el Salvador, que llevó a unos magos a recorrer miles de distancia, como dijo mi hermano amado, y luego lleva a unos pastores ahí a ver la evidencia. Por favor, ese debe ser el motivo de esta fiesta, de buscar un Salvador, tener una experiencia más que estar discutiendo de árbol, de luces, de regalo. Yo creo que es secundario para lo primario, que es busca la respuesta de tu alma al Salvador. Excelente, gloria a Dios. Bueno, tenemos a Juan de la ciudad de Los Ángeles. Wow, nos quedan 2 minutos. Dice Juan, sin el nacimiento no hay resurrección. Bendiciones a todos. Claro, si Jesús no nace, ¿cómo va a resucitar? Claro. Si no nació. Pero Él nació porque Él era antes de la fundación del mundo. Qué lindo, Juan, gracias por tu comentario. Tenemos a Susana del norte de Carolina. Feliz Navidad a todos los pastores. Así es. Comentario, debe ser un día de gozo celebrar el nacimiento de Jesucristo, el Salvador de nuestras almas. Felicidades por el programa. Gracias, Susana. Y un anónimo de la Florida dice, comentario, ¿a dónde quieren llegar con la envidia los hombres? Quieren acabar con el amor, que es, me imagino, o callarle la voz cuando Dios hizo el hombre. Es cierto, mi hermano.
Bueno, esos son la gente mal agradecida. Nosotros aquí somos agradecidos y estamos contentos porque Así este es es el día que el Señor ha hecho y celebramos el día del nacimiento de Jesús, el Nazareno, el Salvador de la raza humana. Y María desde Chicago, Illinois, dice, el nacimiento y la resurrección son bien importantes las dos. Amén. Porque él vino como niño, creció y fue a la tumba y resucitó y envió al Espíritu Santo para que no estuviéramos solos. Excelente, María. Pastor José Julio, César Hernández Cruz y Pastor Roberto Girón. Gracias por sus sabias respuestas. Pero nunca queremos cerrar consejería pastoral sin antes darle a usted la oportunidad de recibir a ese niño que ahora ya no es niño. Está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Di conmigo, Padre Celestial, Creador de todas las cosas, del cielo y la tierra, enviaste a tu Hijo amado Jesucristo, quien estamos celebrando hoy y siempre, todos los días de nuestra vida, a morir por nosotros, a ser sepultado y a resucitar entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén. Amén y amén. Amén al Padre que te amó, amén al Hijo que murió por ti y amén al Espíritu Santo que nos enseña para enseñar. Que el Señor te bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.